de las competencias conversacionales. Mejora quiere decir desarrollar mejores competencias en esa área. Recordemos que estamos viendo un módulo de desarrollo humano y cuando nosotros trabajamos con danza, que es el tema de nuestro interés, para trabajar el desarrollo humano tenemos como que dos caminos. Elegir una metodología de danza que tome en cuenta a ese ser integral, de eso hemos estado hablando mucho, tomar en cuenta que no estamos solo con un cuerpo al cual le tenemos que exigir una determinada técnica, una determinada postura, una determinada memoria, una determinada atención, sino que estamos con un ser humano que tiene emociones, corporalidad, lenguaje y, bueno, la parte espiritual, la parte corporal, la parte mental y la parte emocional, que es lo que abarca la integralidad del ser. Entonces, si bien habíamos visto esta parte de desarrollo humano general, de a qué se refiere a nivel social, nos estamos abocando de el desarrollo humano, sobre todo en nuestra clase. Entonces, habíamos visto que hay determinado tipo de trabajo corporal que podemos hacer para desarrollar esa integralidad del ser humano, y en ese sentido hemos visto la danza creativa, por un lado, que es una danza ideal para trabajar en la infancia con los niños, y la expresión corporal como una danza que se puede trabajar absolutamente en todas las edades, desde los más niños hasta los más adultos mayores. Estas son las dos técnicas o disciplinas que existen para trabajar en el ser humano ese desarrollo integral a través del movimiento y a través de la danza. Les recuerdo que según Marta Schinka, una pedagoga muy reconocida a nivel del campo de la danza, ha definido ya la expresión corporal como una disciplina de danza. Expresión corporal, danza. Débora Calmar, también una pedagoga argentina, tiene esta misma concepción. En España también muchos pedagogos del movimiento y de la danza coinciden, porque no es, digamos, una... perdón, me ha distraído una foto que manda Tania, no sé cómo silenciar ahí el ruidito este. Entonces, esto para entrar en contexto, para que volvamos a entender por qué estamos hablando de estas cosas que estamos hablando. Entonces, cuando estamos en una clase, por un lado, decidimos qué contenidos podemos dar para desarrollar el ser humano en su integralidad. Para eso, les repito, tenemos estas dos disciplinas que hemos visto, pero por otro lado está cómo me sitúo yo como ser humano ante mis alumnos, cómo los escucho, cómo les hablo, qué cosas les digo, cómo puedo ser más competente, más ético para que haya un contexto de confianza, porque sin un contexto de confianza no vamos a lograr ningún desarrollo humano, sino tal vez un desarrollo de... Ay, se cortó su internet. Su internet se cortó. ¿De aquí? ¿De ahí? Ejemplo, cuando yo digo a alguien en un contexto educativo, digamos, es un tonto, es un imbécil. Estoy creando todo un mundo que puede dañar a esa persona. Estoy creando todo un mundo simbólico en torno a eso, ¿no? O tal persona es una floja, es un flojo. No es una buena manera ética de hablar de las personas, de referirse a los demás. Por ejemplo, decirle a una persona, eres un inútil o eres un incompetente, es muy peligroso,
porque esa persona por ahí se lo va a creer como una afirmación, sobre todo con los niños, ¿no? Y bueno, hemos siempre estado hablando de ámbitos personales y de ámbitos laborales, ¿no? Imagínense decirle constantemente a alguien que es un imbécil, o sea, estamos hablando de juicios negativos, ¿no? Que es un incompetente, que es un inútil. Tomemos el ejemplo de inútil. Por ahí, en lo que hizo la persona en ese momento, mostró ciertas dificultades, ¿no? Tal vez incluso uno le puede decir, en esto que has hecho hoy, has sido inútil. Entonces no estoy sellando a la persona, no la estoy lapidando diciéndole, eres. Ojo esto con los niños, porque los niños se lo creen todo. Los niños no pueden distinguir qué es un juicio y qué es una afirmación. Y cuando tú a un niño le dices, eres algo, se lo cree. Y si no se lo cree ese momento, a nivel emocional, a nivel mental, lo vas a condicionar a que sea así, ¿no? Nuestros papás son bastante expertos en eso, ¿no? Nos dicen, tú eres inútil para tal cosa, o tú no sirves para eso. Y a veces creemos. Yo tengo un amigo que empezó a estudiar piano a sus 40 años. Y cuando le pregunto, ¿por qué recién ahora? Él me dice, es que yo tenía a mi hermano mayor que era pianista. Y yo amaba el piano, me dice, yo quería el piano. Y mis papás me decían, no, tú no, para el piano eres un inútil. No, nunca vas a ser un pianista, eres un inútil. Y yo me lo creí, me dice él, toda mi vida, hasta que era adulto, y yo seguía amando el piano y quería. Y empezó a hacer clases de piano y hoy toca excelentemente bien el piano. Pero imagínense si no lo hubieran condicionado a ese, eres un inútil para el piano, sin darle la oportunidad de que lo pruebe, tal vez la historia de mi amigo hubiera sido otra, hubiera sido una persona mucho más realizada, ¿no? Esto es muy importante porque estamos permanentemente trabajando con seres humanos, se escuchan. Seres humanos para los que somos una referencia en tanto sus directores, en tanto sus coreógrafos y en tanto sus educadores. Ellos están confiando en nosotros y al estar confiando en nosotros esperan actitudes éticas de nosotros. Esperan un humano, en paréntesis, maduro. Ya hemos dicho que la madurez prácticamente no se consigue como un estado permanente. Soy maduro para algunas cosas y soy inmaduro para otras. Hay gente que es muy madura a nivel profesional, muy madura, y muy inútil en sus emociones y en sus afectos. Nunca pueden tener una relación estable, se pelean con sus novias todo el tiempo, nunca duran más de 2, 3 meses, o son mentirosas o mentirosos, o son muy inestables, pero en el trabajo son inútiles. Entonces no se le puede decir, eres muy emocional solamente, como eres. Es mejor no decir a nadie, eres así, sino lo que has hecho hoy no estaba bien, o digamos, en esa tarea que has hecho hoy has estado inútil, digamos, ¿no? Hasta eso le podemos decir. Pero nunca de esa persona, eres tal cosa, porque nosotros no somos una sola cosa. A veces somos tapísimos para algo y a veces somos re inútiles para otras cosas. Entonces, lo que sí podemos ayudar, y esto vamos a verlo al final, también ya mañana cuando veamos, o en la próxima clase, que nos dé tiempo, lo de las inteligencias múltiples, que podemos ser muy inútiles para tejer, pero súper hábiles para cocinar, ¿no? O podemos ser muy inútiles para las matemáticas, pero absolutamente hábiles para bailar, ¿verdad? Entonces, cuando les digan a ustedes, eres tal cosa, no se lo crean. O cuando le digas, siempre eres así, o tú siempre dices tal cosa. No es cierto, no se lo crean, porque nosotros no existe eso de que siempre, ¿no? Siempre me mientes. No es así, porque si siempre te mentiría, no sería tu pareja, ¿no es cierto? O tú siempre llegas tarde. Bueno,
por ahí, como le decimos todo el rato, siempre llegas tarde, seguramente siempre va a llegar tarde. Pero si se le dice, uy, hoy llegaste tarde, ayer también, casi toda la semana llegas tarde, pero puedes llegar temprano mañana, ¿no? Estamos de otra manera condicionando las emociones, las actitudes de la persona. Por eso estamos viendo el tema del habla. Es muy importante lo que hablamos. En esto hay muchos aspectos que podemos ver, ¿no? Pero estamos viendo en esto de los juicios y las declaraciones. Entonces, lo que pensamos de una persona es solo lo que pensamos de ella. No podemos catalogarla así, porque decir eres así, y peor si le decimos nunca vas a cambiar, tal vez ahí estamos condicionando a esa persona a que no se motive a mejorar, a transformarse. Entonces tenemos que siempre dar la posibilidad a que esa persona vea que puede transformarse. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo y es, eres el arquitecto de tu propio destino. Eso te da la oportunidad a crecer y como seres humanos, aunque tengamos adultos mayores, no los tenemos que ver como seres adultos. Siempre se pueden transformar, siempre un nuevo día es una oportunidad para cambiar, para ser mejor. Entonces, tengan mucho cuidado, mucho ojo y mucha perspicacia, que eso es lo que quiero que de alguna manera aprendamos un poquito con estos temas, para cuando una persona te dice, por ejemplo, así nomás es, no hay nada que hacer. No, no, así siempre es, ¿no? O así me ha tocado, digamos. No me ha tocado esta vida. O sea, leer las resignas y eso tengo una relación más allá de la clase. ¿Qué es lo que pretendo que busquemos? Que haya momentos de diálogo, momentos de escucha. Y a veces todo va súper bien cuando no doy opción de que nadie hable, ¿no? Cuando estamos haciendo la clase, el ensayo, no sé qué. Pero ya, bueno, ahora vamos a ver qué hacemos para tal cosa, o qué presentamos para tal festival, o cómo resolvemos este problema. Y ahí todo el mundo la edición y se arrepiente incluso de haber dado la opción de que los alumnos hablen. Tal vez les ha pasado, ya me lo van a ir comentando, que somos excelentes maestros, pero no somos buenos conversadores. Porque desconfío, porque meto la pata, porque digo lo que no quería decir y después no 3 días, porque me equivoco y luego me estoy latigando. Entonces, esa integralidad del ser que somos tiene que ver también con cómo manejo mi relación con los demás. Y eso tiene que ver con mi vamos a empezar a pasar las diapositivas, ¿no? Dado este contexto, vamos a entrar, antes de ir a la escucha, a este tema, que es el tema de las competencias conversacionales, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros en una clase? Hablando, transmitiéndole contenidos, desde el lenguaje verbal y a veces hacemos, ¿no? A ver, fíjense, 1, 2, 3, 4, y ellos nos tienen que imitar, ¿no? Entonces, o estamos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o estamos diciéndoles cosas para motivarlos, para que mejoren su técnica, para que con consignas o que les demos aprendan a hacer lo que tienen que hacer, o utilizamos un vocabulario gestual, que en algunas técnicas de danza es súper cerrado, como en el ballet, ¿no? Que es un plié, un tendu, un développé, un promenade, etc. Y a veces no. Pero esencialmente conversamos, hablamos. Y tal vez cuando ustedes ganan un sueldo al dar una clase, se pregunten, ¿y por qué me pagan? Ah, me están pagando porque enseño. Ya, ¿y cómo enseño? ¿Me están pagando por moverme y hacerlos mover a los demás? Y no es por lo que digo, por cómo lo digo, porque de eso depende cómo voy a motivar a mi grupo, a mis alumnos.
¿Qué sería el conversar? Aquí se los he separado con un guión porque el conversar es dar vueltas juntos. Quiere decir converger, transformarnos juntos. Cada conversación debe desembocar en una acción, transformación para alcanzar lo que desea. Cuando yo les digo a los alumnos, a ver, vamos a pararnos en una posición paralela y vamos a hacer tal cosa, ¿ok? A veces no me responden verbalmente, pero ¿cómo el profesor está obteniendo una respuesta? En sus caras, en sus cuerpos, en la manera en que los miran, en algún gestito que por ahí me hacen, o en su cuerpo, veo, no necesito un alumno, sí, profe, o entendí o no entendí, porque estamos enseñando alineación axial y ella está con su cola de pato bien salida, ¿no? Nos está respondiendo, no sé hacer eso, no lo entiendo. Entonces nosotros estamos constantemente en una conversación que a veces es verbal y a veces es de la información que estamos recibiendo a través de la corporalidad, que hemos dicho que también es un lenguaje. Una conversación inefectiva es una conversación inadecuada. Si yo conversé algo y no estoy contenta y me siento mal y pienso que no dije algo correctamente, que no dije lo que tenía que decir, es que fue una conversación inadecuada. Si los resultados no se producen como nosotros esperamos, tendremos que cambiar nuestras conversaciones. Y lo lindo de ser maestros, pedagogos, que siempre hay un día siguiente. Entonces, a veces cuando erramos, recuerden las declaraciones básicas. Ayer, esa declaración de ignorancia, de no ser como me equivoqué. Hay una nueva oportunidad, que es un nuevo día para rectificar las cosas, para abrir una nueva conversación diferente. Por lo tanto, también para tomar acciones diferentes. Porque nosotros cuando conversamos con nuestro grupo queremos una respuesta. ¿Y qué es esa respuesta? Una acción, un movimiento. Entonces tenemos que saber, por un lado, muy claro qué objetivo queremos conseguir y por otro lado, cómo lo estamos pidiendo. De eso depende para que tengamos el resultado. Si no tenemos los resultados que esperamos, tenemos que revisar a nosotros mismos. No a ellos, no a los alumnos. No sacan, no lo logran, no pueden y termino enojándome, termino cambiando la música, termino, ¿no? Pensando que ellos no lo logran. Si no tienes los resultados esperados, tienes que hacer un viaje hacia ti. O no estás transmitiendo acorde a objetivos claros y precisos, o no conoces bien el tema que es, o no lo estás diciendo de la manera correcta. Suponemos que todos nos vamos a formar en los contenidos que vamos a dar, ¿no? Si ustedes son profesores de jazz, ya suponemos que tienes toda una formación y una experiencia para eso, pero eso no es suficiente. Hay bailarines excelentes, chicos, chicas, que son pésimos maestros. No todo buen bailarín es un buen maestro, y eso lo han debido ver, yo lo he visto muchísimo. Bailarines maravillosos, virtuosos, hermosos, pero que se ponen a dar una clase y son ellos bailando, mostrando, y los alumnos no aprenden, no saben cómo hacer, se frustran. Y lo contrario también. No todo buen maestro es un buen bailarín, no tiene por qué ser un buen bailarín, un buen maestro. Basta que tenga la experiencia suficiente como para situarse en el rol de enseñar, pero si no es un excelente bailarín o es una persona ya adulta que tiene experiencia pero que ya no baila, también es un excelente maestro. Martha Graham, por ejemplo, de la danza moderna, sentadita, viejita, con su bastoncito de sentada, daba unas indicaciones maravillosas y dio clases hasta muy mayor, ¿no? A ver, ¿cuáles son las competencias, quiere decir las habilidades, que garantizan la eficacia de una conversación? La primera es el saber escuchar en forma efectiva.
Y vamos a ver que no somos buenos escuchadores. Ya les voy a explicar por qué. Luego, la competencia de saber fundar juicios. De que si yo digo algo y me preguntan, ¿por qué piensas eso? ¿O por qué has dicho eso? No puedo decir, porque sí, porque soy tu profe, nada más. ¿No? Tengo que tener esa competencia de fundar y decir, digo esto por tal y tal y tal cosa, porque pasó esto la otra vez, porque pasó esto hoy día, porque aquí, porque allá, y si yo fundamento bien, allá. Entonces me creen, ¿no? Y es muy importante la que yo creo de mí mismo. Y eso no es una cosa artificial, es una cosa natural, que si yo actúo de alguna manera coherente. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la madurez? La madurez es tener alineado. Pienso lo que digo. Alguien está con su micrófono por ahí prendidito. Bueno, y después la construcción y cumplimiento de las promesas. Habíamos hablado ayer de las promesas, ¿no? Si yo no cumplo mis promesas o simplemente nunca hago promesas, también ahí voy a tener una brecha, una dificultad. ¿Cuáles son las promesas que nos encanta hacer a los profesores? A fin de año va a haber una presentación. Al año que viene nos vamos a Europa, nos vamos de viaje. Vas a bailar y vamos a hacer una función en el municipal, ¿no? Solemos motivar a los alumnos regando promesas, ¿no? Y cuando no las cumplimos, producimos frustraciones. Y si no sabemos fundar muy bien el por qué no hemos cumplido nuestra promesa, probablemente al año ese alumno se les vaya, aunque seas muy buen profesor, ¿no? Entonces, ojo con esto del cumplimiento de las promesas. A nivel de las organizaciones, quiere decir las instituciones, tienen que dominar ahí sí las competencias, estas de las que estamos hablando. Porque hay muchísimas organizaciones que gastan muchísima plata porque se enredan, porque no saben pedir, porque no cumplen sus promesas, por cuestiones así de este lado de desarrollo humano, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, la empresa Google o varias, además de ser empresas hermosas, multinacionales, enormes, tienen salas de recreación? Algunas dejan llevar las mascotas, algunos tienen jardines infantiles hermosos para sus hijos y tienen espacios, me refiero a tiempos donde les hacen hacer ejercicios corporales y espacios y tiempos para conversar también. Ahí sí ellos han visto que si hacen eso van a ganar mucho más plata, van a ser más efectivos. Pero pasemos porque vamos a seguir más en los ámbitos personales. ¿Qué dice? Las conversaciones genéricas. ¿Qué quiere decir esta? Porque están basadas en el lenguaje. Y el lenguaje genera. Somos expertos en generar acciones en nuestra clase. Toda una hora tenemos a gente haciendo cosas. Subiendo, saltando, bajando, encontrándose, agachándose, enrectando su espalda, haciendo curvas, haciendo giros, ¿no? Entonces, el lenguaje, se dice, es generativo, y eso en todos los sentidos. Cuando yo me despierto, lo más probable es que sí tengas un buen día, ¿no? O cuando subas a un transporte y digas, hoy día no me va a importar nada, y tú te dices a ti,